Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. Dios les bendiga, es un gusto, es un privilegio poder saludarles a cada uno de ustedes y tener la oportunidad de poder estar ahí en sus hogares, llegar ahí con una palabra que creo primeramente que nace en el corazón del Señor y que va a bendecir nuestra vida espiritual. Como iglesia estamos viviendo un tiempo hermoso, estamos iniciando todo este trabajo que se llama Invasión del Amor de Dios, y creo con todo mi corazón de que si usted hoy está con nosotros, primeramente Dios lo ha permitido. Dios ha permitido que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros ojos, despertar y poder recibir esta palabra que creo que Dios nos va a hablar en esta oportunidad. Si tiene Biblia, yo le voy a invitar a que me acompañe ahí, por favor, en el libro de Jueces. Jueces capítulo 17, versículo 6, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice la Biblia: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si me acompaña nuevamente a leer, dice así: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Les invito a orar por esta palabra para que realmente el Espíritu Santo nos esté guiando en este mensaje que está llegando en el momento oportuno, en el momento apropiado para nuestra vida espiritual. Señor, te damos tantas gracias por recibir la palabra. Señor, permite que sea el instrumento, usa mi vida guiado por el Espíritu Santo. No me quiero apartar ni a izquierda ni a derecha. Quiero compartir lo que tú me has dicho que diga a la iglesia, a todas las personas que hoy día recibirán el mensaje, que sea el mensaje oportuno y que realmente hoy usted nos hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Padre, por este tiempo. Quiero que tú puedas bendecir tantos hogares que hoy, desde todo Chile y también afuera de Chile, están recibiendo la palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y usted puede decir ahí en su casa un amén. Quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra que he titulado: cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Es muy quizás divertido este título, pero usted se va a dar cuenta en la medida que vamos avanzando en este mensaje que Dios nos va a hablar a través de este título del mensaje. La Biblia nos menciona un episodio, quiero llevarles a todos ustedes al contexto de la historia. La Biblia dice que también, así como estuvo Moisés liderando al pueblo, dice la Biblia que después de la muerte de Moisés se levantó alguien llamado Josué, que fue un gran guerrero, un gran líder. Sin embargo, él también falleció. La Biblia dice que él tuvo también la responsabilidad de llevar adelante al pueblo de Israel. Y cuando él fallece, sucede algo. ¿Qué sucede? El pueblo comenzó en decadencia. Cuando no hay un líder, cuando hay falta de liderazgo, hay decadencia. No solamente decadencia lo podemos aplicar en lo que ocurrió con la nación de Israel, sino que en todos los ámbitos, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, aún en una iglesia, cuando hay falta de liderazgo hay decadencia. Y la Biblia dice en el libro de los Jueces que finalmente Dios tiene que comenzar a levantar personas que comiencen a dirigir a la nación de Israel, los llamados jueces. Hubieron algunos que comenzaron a gobernar y la Biblia dice que hicieron lo correcto, lo agradable ante los ojos de Dios, pero también hubieron otros que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y la Biblia enseña claramente que el pueblo entró en un círculo vicioso. Cuando había alguien que los gobernaba, cuando había alguien que los dirigía,
las personas, el pueblo se volvía de todo corazón a Dios, se volvían a los principios de la palabra de Dios. Pero cuando no había nadie que estuviera con ellos, cuando no había nadie en que los pudiera dirigir, dice la palabra que ellos volvían atrás, volvían a la idolatría, adoptaban costumbres de otras naciones. Finalmente dice la Escritura que ellos se volvían al pecado y no se inclinaban de todo corazón delante de Dios. La Biblia dice que cada uno, como lo leíamos al principio, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un círculo vicioso en la nación del pueblo de Israel. En todo este libro, escuche esto, en todo el libro de los jueces suceden los siguientes episodios. Primero, si usted lo quiere anotar y tomar nota de este mensaje, se apartaban de los principios de Dios, se apartaban del temor de Dios. Segundo, eran oprimidos por otras naciones, es decir, otras naciones los tomaban cautivos, los gobernaban. Tercero, ¿qué sucedía con esta nación? Venía arrepentimiento. ¿Por qué? Porque comenzaban a llorar, comenzaban a lamentarse por todo lo que sucedía, y finalmente dice la Escritura que el Señor tenía que comenzar a levantar a alguien que realmente los pudiera ayudar. Y cuarto, dice la palabra, que se volvían al Señor, pero no se volvían de todo su corazón. ¿Cuántos están aquí y sienten de que ya Dios les está hablando a través del mensaje de la palabra? Pero todos estos puntos, estos círculos viciosos, se iba repitiendo cada vez en la nación. Y esto no es muy lejano a lo que ocurre en la vida de muchas personas. Muchas veces nos encontramos con personas que viven tal cual como la nación de Israel. No se establece el reino de Dios en su vida. No hay un compromiso con Dios en su vida y en su corazón. Le sirven al Señor, pero le sirven, como se dice comúnmente, a su forma, a su manera. ¿Y qué sucede? ¿Qué ocurre en el corazón? ¿Qué ocurre en la vida de una familia, de una persona que no se establece el reino de Dios en la mente, en el corazón del hombre y de la mujer? Primero, es una persona que está apartada totalmente de los principios de la palabra, está apartada del temor al Señor. Segundo, es una persona que vive oprimida, así tal cual como el pueblo de Israel, oprimida, atada a vicios. Su carne es más fuerte que la vida espiritual. Tercero, es una persona que en algún momento quizás va a aparecer alguien como los libertadores que habla en el libro de los jueces. Aparece alguien que quizás te muestra el camino correcto, te muestra las verdades bíblicas para que realmente vuelvas al camino del Señor. Y cuarto, finalmente, cada persona tiene que tomar la decisión si realmente se vuelve de todo corazón al Rey de Reyes y Señor de señores. Aunque suene muy divertido el título de este mensaje, cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Yo sé que muchos de los que hoy están recibiendo esta palabra en algún momento escucharon este refrán, esta frase, pero esto significa que cuando, escuche y preste atención, cuando la figura de autoridad se ausenta, ¿qué sucede? Los demás se relajan en el cumplimiento de sus deberes, en el cumplimiento de sus obligaciones. Y esto puede ocurrir en todo ámbito. Puede ocurrir en tu casa, puede ocurrir en tu hogar, en tu familia, puede ocurrir en tu trabajo, puede ocurrir aún en el ámbito eclesiástico, es decir, en una iglesia. Existe siempre una figura que está encargada de poner el orden, de imponer respeto, de tomar decisiones. Su jerarquía permite que las cosas avancen, que el grupo avance y que cumplan con sus obligaciones adecuadamente. Por este motivo, la falta, escuche y preste atención, la falta de autoridad sobre la vida del hombre y de la mujer muchas veces puede ser un daño terrible,
un desorden terrible en la vida del hombre y de la mujer, muy similar a lo que ocurre en el contexto bíblico del libro de los Jueces, cuando ellos no tenían liderazgo, cuando ellos no tenían a nadie que los llevara a buenos pastos, cuando ellos no tenían a nadie sobre su vida que les mostraba el camino correcto. Cada uno, como dice la Escritura, hacía lo que bien le parecía. Y este refrán es muy conocido, como yo les decía, cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Sobre todo esto también tú lo puedes aplicar, ¿dónde? En la ausencia del jefe en la oficina, cuando los padres no están en casa y se hace lo que se quiere, cuando no hay autoridad tampoco de los padres en la casa y los chicos hacen lo que quieren. Muchas cosas cambian, suceden cuando no hay autoridad. ¿Cuántos están aquí? Y la Biblia nos muestra claramente que la nación de Israel, cuando muere Josué, el pueblo entró en una decadencia. Cuando no hay liderazgo, cuando hay falta de autoridad espiritual, el pueblo puede entrar en decadencia. ¿Cuántos están aquí? La Biblia enseña que entró el pecado que los comenzó a dominar, que los comenzó a consumir rotundamente a estas personas. Ahora, hay personas que en este tiempo todavía no han entendido, no han comprendido, que necesitan establecerse en el gobierno de Dios. Es decir, que el Señor realmente, como dice el Salmo 127, versículo 1, dice la palabra que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos el señorío del Señor sobre nosotros, es decir, que Él esté sobre nosotros. La Biblia dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Es importante que si utilizamos la palabra Señor, que significa amo y dueño, realmente nosotros podamos vivir para Él. Nos encontramos con un montón de personas que dicen, yo le sirvo al Señor, pero le sirvo a mi forma, le sirvo a mi manera, y no tienen el temor del Señor, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Espero que Dios te esté hablando en este momento y que esta palabra esté llegando en el momento oportuno y apropiado a tu vida, a tu familia, varón, dama, joven. Todos necesitamos recibir la palabra de Dios. Y hoy quiero mostrarles a ustedes, a la luz de la Escritura, este círculo vicioso, lo que ocurría en la nación, en el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Número uno, ahí, apostasía. Lo primero que ocurría en el pueblo de Israel. Dice Jueces 2:19, pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Preste atención, se comportaban peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. La pregunta es, ¿qué es la apostasía? Abandonar públicamente su creencia, su religión, dar espalda a Dios, dejar de tener realmente un compromiso con Él. Es un pecado, escucha esto, la apostasía es un pecado, es abandonar a Dios. La apostasía se refiere a la acción de abandonar, desertar, rechazar la fe cristiana. En este tiempo de pandemia nos estamos dando cuenta que hay muchas personas que están volviendo atrás, hay muchas personas que están retrocediendo de su fe, están apostatando. Un apóstata es alguien que se identificaba como cristiano anteriormente. ¿Ha escuchado cuando usted dice, yo antes iba a la iglesia, yo antes le servía al Señor, y hoy día no quieren absolutamente nada? E incluso, es más, es tan fuerte esto que finalmente reniegan contra Dios, reniegan contra la fe. Pero escuche esto, una persona apóstata es una persona que ha decidido abandonar, apartarse de esa fe que decidía profesar. Esto era lo que ocurría en el pueblo de Israel en este contexto. Cuando había alguien que los guiaba, cuando había alguien que los gobernara, que les mostrara el camino correcto, ellos andaban bien.
andaban súper bien, pero cuando ya no estaba el liderazgo, cuando ya no estaba la persona, las personas, el pueblo se volvía al pecado. Las personas volvían atrás, le daban vuelta la espalda a Dios. Hacían prácticas detestables ante los ojos de Dios. Y la Biblia dice claramente que eran peores las cosas que hacían que sus antepasados. Y una persona que se aleja del Señor, una persona que se vuelve atrás, una persona que comienza a renegar contra el Señor, es una persona que se puede ver enfrascada en situaciones lamentables, situaciones trágicas. Y la Biblia dice que ellos, en vez de adorar, en vez de acercarse, en vez de decir: Señor, perdónanos, Señor, nos humillamos delante de ti, su corazón se volvía a adorar a los ídolos de otras naciones. La Biblia dice que ellos se volvían tras las prácticas que hacían otras naciones. Y en 1 de Timoteo 4:1, ya en el Nuevo Testamento, mira lo que dice la Escritura. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. 1 de Timoteo 4:1 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Cuántos sabían eso? Que esto está ocurriendo en este tiempo. Muchos se están apartando, muchos se están volviendo atrás. Apostatar significa cortar su relación con Jesucristo. Hermano, hermana, usted que está mirando quizás la primera vez este mensaje de la palabra, te pregunto, en este tiempo de pandemia, ¿cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Has vuelto atrás? Si has decidido volver atrás, yo te invito a que pongas tu mirada en Jesús y comiences a caminar nuevamente tomado de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Reciben esta palabra y realmente creen que Dios les está hablando en esta oportunidad. Apostatar significa también apartar mi comunión con Él. Apóstata es una persona que ya ha tenido una experiencia con Dios, pero que vuelve atrás. Los pasos de una persona, el apóstata es una persona que realmente abandona la fe, abandona la creencia. Y yo te quiero enseñar también los pasos. ¿Cómo sucede todo esto? ¿Qué comienza a ocurrir en el corazón del hombre y de la mujer cuando comienza ese paso? Porque todo no es de la noche a la mañana. No es que hoy día crees y de repente te fuiste y ya no crees en nada más y apostataste. Mira, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué comienza a ocurrir en el corazón del hombre y de la mujer? Número 1, la incredulidad. La incredulidad toma dominio, toma control en el corazón del hombre y de la mujer y finalmente ya no le cree a las promesas de Dios. Número 2, una persona que está dando pasos a ser un apóstata. Una persona que es así, el interés por las cosas de este mundo es mayor, es decir, le es más importante lo que está viviendo esta sociedad. Y la Biblia dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Existen personas que lo que se está viviendo, lo que está pasando, o te atrae más lo de afuera que lo que realmente Dios tiene para tu vida. Una persona que está en ese paso de ir en apostasía, el pecado es más atractivo. Es mejor vivir en esa condición. Me atrae más eso que realmente vivir cercano al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué pasa también con una persona que está encaminada a ser un apóstata? El corazón se comienza a endurecer. Es una persona no sensible a las cosas de Dios. Comienza a rechazar el plan que Dios tiene con su vida. ¿Y qué sucede también? Lo último,
se entristece el Espíritu Santo, se apaga ese fuego, se apaga la pasión, ya no hay un compromiso, ya no tiene tanta hambre por las cosas de Dios. Y diga conmigo, usted que está recibiendo esta palabra, que Dios nos ayude. Levanta tus manitos ahí en casa y di conmigo que Dios nos ayude, que Dios nos ampare y que Él no permita, que Él nos ayude a no volver atrás. ¿Cuántos están aquí y reciben esta palabra? Lo segundo que te quiero compartir de este círculo vicioso que vivía el pueblo de Israel era la opresión. Dice en el libro de Jueces capítulo 6 versículo 1, dice así: después los israelitas volvieron, dice, a pecar contra Dios. Así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. ¿Qué es lo que es la opresión? Es una situación molesta. Alguien que no es libre, alguien que no puede vivir realmente en la libertad que nos habla la Escritura. La opresión nos habla de sometimiento, nos habla de esclavitud. La Biblia dice claramente que tuvieron que ser oprimidos durante 7 años por los madianitas. La historia bíblica nos relata que este pueblo se tenía que esconder en las cuevas, que todo lo que sembraban, que todo lo que plantaban, todo lo que producían era quitado. Tenían que tener miedo, tenían que arrancar, no podían vivir tranquilo. Una persona oprimida, ¿qué es una persona oprimida? Es una persona que no puede disfrutar su vida. ¿Ha escuchado, ha visto, usted ha conocido una persona que es oprimida, que no puede disfrutar la vida? Es una persona que no vive tranquila. La Biblia dice claramente que por hacer lo malo ante los ojos del Señor, finalmente el Señor, dice la Escritura, que los entregó a otras naciones y ellos, es decir, la nación de Israel, era oprimida. La Biblia cuenta que este pueblo fue esclavo durante mucho tiempo cuando estuvieron en Egipto. Ellos sabían, ellos conocían lo que era la esclavitud. Sin embargo, en este tiempo, en este contexto, en el libro de los Jueces, nuevamente vuelven a lo mismo, vuelven a caer a lo mismo, vuelven a ser oprimidos. Sabían lo que realmente vivir bajo opresión. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es algo que desagrada el corazón del Señor. El pecado es aquello que nos aparta de los principios del reino de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, comenzamos a vivir oprimidos. Comenzamos a ser gobernados por el enemigo. ¿Cuántos están aquí, están recibiendo la palabra? Una de las cosas que el enemigo quiere hacer con tu vida, con mi vida, es vernos oprimidos, es vernos destruidos. Dice Juan 10:10 que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Las naciones que oprimían a Israel le querían ver mal, le querían ver en destrucción. Cuando yo le doy lugar, cuando tú le das lugar al pecado, ¿qué viene? Viene opresión sobre la vida del hombre y de la mujer. No vivo en libertad y el enemigo comienza a tomar el lugar que le corresponde a Dios. Lo comienza a tomar el enemigo, te comienza a hundir, te comienza a mostrar que el pecado es más atractivo y finalmente eso te oprime y tu vida espiritual comienza en decadencia. El pecado es más atractivo, te atrae más lo de todo lo que ofrece esta sociedad y le das literalmente vuelta la espalda a Dios. Yo no sé cuánto tiempo quieres vivir en la misma condición. La Biblia dice en este episodio que 7 años fueron oprimidos por los madianitas. Yo no sé cuánto tiempo tú quieres vivir siendo la misma persona. Yo no sé cuánto tiempo quieres vivir en esclavitud o quieres cambiar tu vida. ¿Cuántos quieren cambiar tu vida? ¿Cuántos ahí en humildad le dicen al Señor: Señor, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero salir de esta condición porque realmente entiendo que con mis fuerzas no puedo, que necesito tu ayuda. ¿Cuántos dicen amén y están recibiendo esta palabra? Hoy yo siento la presencia de Dios cuando estoy con ustedes compartiendo esta palabra, porque creo con todo mi corazón de que hoy es el día de la libertad para tu mente, para tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. ¿Qué quiere decir eso?
que Jesús es aquel que quiere traer libertad a tu vida, a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, adiós a la opresión, adiós a la opresión, adiós a esos pensamientos que el enemigo te pone cada día, cada mañana. Levántate en el nombre poderoso de Jesús, recibe esta palabra. Número 3, lo tercero que quiero compartir con ustedes de este ciclo, el arrepentimiento, dice la Escritura en Jueces capítulo 6, versículo 6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. La Biblia dice que el pueblo de Israel se volvía a Dios como un último recurso. ¿Ha escuchado cuando hay personas que, como en el último escalón, como la última opción es ir a la iglesia para pedir oración? Es como que el último recurso es Dios. Tocan todas las puertas habidas y por haber, gastan todos los recursos habidos y por haber, pero la última opción, muchas veces la gente se acuerda de la iglesia, de Dios o de algún pastor que les pueda ayudar. La Biblia dice que el pueblo de Israel se volvía a Dios como el último recurso. Es algo que sucede hoy día en la vida del hombre y de la mujer. Y solo a causa de ese problema que estaban viviendo, de esa opresión, realmente por ese motivo el pueblo se volvía delante del Señor. Su fe realmente no era grande. Su fe realmente no era puesta realmente en el Señor, porque ellos tenían un corazón ambicioso. Buscaban a Dios solo en el momento de la angustia. Buscaban a Dios solamente cuando las cosas no les iba bien, cuando las cosas no estaban saliendo del todo bien. La palabra arrepentimiento significa, es el pesar o es el sentimiento de haber hecho algo incorrecto, pero también nos habla de un cambiar de actitud, de volverse de lo malo. Hoy la sociedad no tiene un verdadero arrepentimiento. Muchas veces la sociedad siente tristeza, siente una pena, una amargura, pero muchas veces el ser humano, el hombre y la mujer, todos muchas veces nos volvemos a lo mismo, y que el Señor nos ayude. Muy similar al pueblo, a la nación de Israel, que solo volvían a Dios entre comillas. Volvían a Dios por la necesidad cuando estaban mal. Solo acudían a Él cuando estaban en situaciones difíciles, oprimidos por los madianitas. El cristiano tiene que meditar. Escucha esto, si tú crees en el Señor, tú tienes que meditar. ¿Por qué sigo al Señor? ¿Por qué lo sigo? ¿Lo sigo porque realmente lo amo? ¿Lo sigo realmente porque Él es todo para mí? ¿O solamente lo sigo por lo que Él hace por mí? Vuelvo a repetir. ¿Sigues al Señor porque realmente tú lo amas con todo el corazón? ¿O lo estás siguiendo por lo que Él ha hecho por ti? ¿Por qué? ¿Por qué lo sigue? ¿Porque solamente estás viendo beneficios de parte de Dios? ¿Por qué le sirves? También es otra pregunta. ¿Le sirves porque le amas? ¿O le sirves porque vas a recibir algo de parte de Él? Jesús tuvo que confrontar a las multitudes. Yo no sé si tú en algún momento pudiste leer la multiplicación de los panes y los peces. La Biblia dice que Jesús, después de hacer este gran milagro, tuvo que confrontar a la multitud y le tuvo que decir: ¡hey! Ustedes están cerca de mí, ustedes me están siguiendo solo porque yo estoy alimentando sus estómagos, pero no me siguen porque realmente me aman. ¡Hey! ¿A cuántos Dios les está hablando en este momento? ¿A cuántos hoy día Dios nos habla a todos a través de esta palabra? Que el Señor nos ayude, que Él realmente traiga algo fresco a nuestras vidas y que no le podamos seguir solo por las manitos, por lo que Él hace por ti, sino porque realmente le queremos amar de todo corazón. Y lo último que te quiero compartir, de acuerdo a este libro, el libro de los Jueces, les quiero hablar de este círculo vicioso que vivía esta nación. Les quiero hablar de la liberación. En Jueces capítulo 6, versículo 14 dice así la palabra: entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Libertad o liberación es aquella persona que no se siente en esclavitud. Libertad nos habla de poder vivir sin opresiones.
libertad. La palabra libertad nos habla de un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos muestra claramente que Dios tuvo que levantar ¿a quién? A un hombre llamado Gedeón. Y Dios le dijo, tú vas a salvar a la nación de los madianitas. El Señor le dijo, aparte de tus fuerzas que tú tienes, yo voy a estar contigo. Esto nos cuenta claramente y esto nos muestra esta historia. Escuche esto, esta historia del pueblo de Israel nos muestra claramente cómo Israel era una nación de apostasía, abandonaban al Señor, cómo el pueblo estaba en opresión, oprimidos por los madianitas y tantas otras naciones más. Nos muestra la Biblia cómo el pueblo se arrepentía, pero también nos muestra cómo venía libertad, cómo Dios levantaba a una persona, como dice acá en este punto, cómo levantó a Gedeón para ayudarlos en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la aflicción. En esta parte es muy importante entender que usted y yo, si tú hoy día estás en el camino del Señor, es porque Dios levantó a alguien. Es porque Dios usó a alguien para mostrarte el camino hacia la libertad. Alguien nos mostró el camino correcto. Alguien nos predicó. Alguien se acercó a nosotros. Alguien pagó el precio. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? La Biblia dice que Jesús es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que nadie va al Padre sino es a través de Él. Y alguien te enseñó ese camino a la libertad. Es por eso que hoy día tú y yo estamos en el camino correcto. Alguien oró por ti, alguien te predicó, alguien te mostró el camino correcto. Y Dios está buscando personas como Gedeón. Dios está buscando personas como Gedeón que digan, yo sé que Dios me puede usar, pero aparte que tengamos la humildad de recibir de parte del Señor, que el Señor nos diga, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Yo te voy a usar como un libertador con otras personas. Y toda aquella persona que se disponga, toda aquella persona que diga, yo quiero que Dios me use como un libertador, yo quiero realmente ir en ayuda de aquellas personas que están en necesidad. La palabra dice lo siguiente en Mateo 28, 19 al 20. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dios está con aquellos que hacen su obra. Dios está con aquellos que dicen, yo quiero que Dios me use. Yo quiero que realmente Dios me levante como una persona que ayude a aquel que está en esclavitud, con aquella persona que está oprimida. Yo realmente quiero que Dios me use, porque Dios usó a Gedeón para ayudar a esta nación. Dijimos que el título de este mensaje, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y claramente este dicho nos enseña que en tu vida normal, que en lo cotidiano, en la casa, en el trabajo, y como lo dije, aún en una iglesia se puede aplicar, que cuando no está la autoridad, que cuando no está la autoridad de Dios, que cuando no hay liderazgo, cuando no está el gobierno de Dios en la vida del hombre y de la mujer, la persona termina haciendo lo que ella quiere hacer. ¿Cuántos están aquí? Tristemente el libro de los Jueces termina con el versículo que leíamos al principio. En Jueces 21, 25 dice la palabra, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los Jueces termina recalcando que durante esa época los israelitas pasaron por alto los principios de la palabra de Dios. Dile a quien tienes a tu lado, no pases por alto los principios de la palabra de Dios. La Biblia dice que ellos pasaron por alto los principios de la palabra de Dios, hicieron lo que era correcto ante sus propios ojos, bajo sus propios criterios, bajo su propio juicio. Sin embargo, la Biblia señala lo siguiente, en Proverbios 14, 12, recibe esta palabra, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al final de cuentas nos llevan a la tumba.
hacer de nuestra propia opinión o de nuestro propio criterio algo de mayor autoridad y desechar los principios de la palabra de Dios es entrar en rebeldía contra Dios mismo. Que el Señor nos ayude a no ser como Israel, porque ellos hacían lo que bien les parecía y eso les trajo consecuencias nefastas en su vida, consecuencias que finalmente destruyen la vida del hombre y de la mujer. Es el tiempo de dejar de hacer lo que yo quiero hacer. Escuche esto, es el tiempo de dejar de servir al Señor, pero servirlo a mi manera. Es el tiempo de esa mentalidad, sacarla del hombre y de la mujer. Es el tiempo realmente de comenzar a obedecer al Señor y entregarle todas las áreas de nuestra vida al Señor. ¿Cuántos están aquí y están recibiendo esta palabra? ¿Cuántos dicen, yo creo que Dios hoy me habló? ¿Cuántos dicen, yo creo que esta palabra la necesitaba escuchar? Levanta tus manos ahí en casa, yo quiero orar. Yo quiero orar primeramente por aquellos que dicen, me estaba apartando, me estaba enfriando, mi vida espiritual estaba en decadencia, pero hoy me quiero levantar en el nombre del Señor. ¿Por qué me quiero levantar? Porque no quiero terminar, no quiero vivir un ciclo. Las relaciones, escuche esto, aún hay relaciones de pareja que viven ciclo, que están así, hay peleas, hay discusiones, después vienen regalos y después viene una reconciliación y después vuelven a lo mismo. Y escucha esto, la vida del creyente también puede ser igual. Muchas veces vivimos en apostasía, vivimos apartados del Señor, podemos vivir oprimidos por muchas cosas de esta sociedad, podemos vivir arrepintiéndonos pero no cambiando. Y puede venir la libertad, pero no una libertad verdadera y duradera. Yo te quiero invitar a orar por esta palabra, esperando que el Señor te haya hablado, que Dios nos haya hablado, que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto. Señor, nos levantamos delante de ti, reconociendo, Padre, que somos pecadores, que fallamos, que muchas veces te dejamos, que muchas veces volvemos atrás, muchas veces estamos en decadencia y queremos realmente volvernos a ti de todo corazón. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu presencia. Ayúdanos, Padre, a volvernos de todo corazón. Padre, no queremos vivir un ciclo, no queremos estar como la nación de Israel, no queremos vivir en apostasía, no queremos vivir oprimidos por el pecado, no queremos que el enemigo ponga sus manos sobre nuestras vidas. Señor, realmente queremos vivir un real arrepentimiento. Señor, queremos ser como ese hijo pródigo que volvió a la casa del Padre y realmente reconoció su error, realmente se arrepintió y realmente volvió a estar con papá. Hoy te decimos, Señor, ayúdanos porque queremos libertad. Usa a alguien, usa a una persona también para acompañarme, para que me guíe al camino correcto, para que me muestre el paso correcto, para realmente vivir en libertad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Yo oro por todos aquellos que están luchando con vicios, con todas aquellas personas que dicen, mi carnalidad es más fuerte que mi vida espiritual. Toda persona que su vida en el cristianismo ha sido así, altos y bajos, nunca ha tenido un nivel espiritual, nunca ha ido en crecimiento, sino que da pasos hacia adelante y muchas veces retroceden. Oro, Padre, para que tú los levantes, para que tú los animes, para que tú los fortalezcas. Padre, para que hoy podamos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendecimos los hogares, bendecimos las casas, Señor. Te pido, Padre, que tu bendición esté llegando ahora a cada casa, cada hogar, cada familia. Sana tú a los enfermos, sana tú a todos los que están oprimidos por el enemigo. Trae libertad, Padre, trae libertad, trae descanso. Que el que no podía dormir pueda dormir, que el que está enfermo sea sano en el nombre de Jesús y que tu presencia esté tocando. Espíritu Santo, comienza a tocar corazones, comienza a traer libertad. Gracias, Padre.
por tu presencia, por tu palabra. Bendecimos este momento y creo con todo mi corazón que tú estás con nosotros, tú estás con tu iglesia, que tú no nos has dejado. Por algo está llegando esta palabra, porque tú no nos has dejado. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y habrá un resultado después de esta palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Desde la ciudad de Los Ángeles te saluda el pastor Jaime Lara, esperando que esta palabra, este mensaje haya sido de mucha edificación para tu vida espiritual. Dios te bendiga. Para mayor información, visítanos en nuestra página de Facebook, Iglesia Encuentro con Jesús, y te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Iglesia Encuentro con Jesús Los Ángeles, para recibir diariamente una palabra de Dios. No te quedes fuera de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Te esperamos.